Today is between Master and Disciples, from the Gospel of the Toltecs, will be presented in Spanish with subtitles in Arabic, Aulacese or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech Slovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish and Thai. Quetzalcóatl nació en el siglo X, en la que ahora es la ciudad de Tepoztlán, México. Como gobernante legendario de los toltecas en México, también es conocido por los nombres de Seacatl, Naxitl y Topiltzin Quetzalcóatl. Cuando era joven, Quetzalcóatl pasó por 7 años de meditación y entrenamiento espiritual para hacerse sacerdote. Como resultado de su extraordinaria habilidad, los toltecas le solicitaron que se convirtiera en el gobernante de Tula. Sus logros militares y piedad religiosa hicieron de él un poderoso gobernante, conocido como un hombre que estaba en comunión con la divinidad. Se atribuye a Quetzalcóatl el descubrimiento del maíz, las artes, la ciencia y el calendario y un juego llamado Taxtli, utilizado para impartir justicia por todas sus tierras. Durante su reinado, Quetzalcóatl alentó la piedad religiosa de su pueblo y estableció una ley que requería que los toltecas destruyeran las imágenes y altares cada 50 años para prevenir la idolatría. Muchas casas majestuosas de culto fueron construidas bajo su liderazgo. Él fue un modelo ejemplar para el sacerdocio y muchos de los rituales, leyes y costumbres en México se basaron en su vida y enseñanzas. Quetzalcóatl finalmente abandonó su reino en busca de sabiduría más elevada. Él deambuló durante muchos años y viajó por muchas tierras. Pasaba sus días en meditación y oración, y cuando las noticias de sus viajes se difundieron, muchos vinieron a buscar su consejo y algunos le solicitaron que fuera su rey. Él rechazó el trono y guió a muchos reyes y líderes en las sendas de un gobierno compasivo. Se le acredita a Quetzalcóatl el haber unido muchos reinos en paz y amistad. Donde quiera que iba, Quetzalcóatl compartía las enseñanzas que había aprendido del cielo y de los sabios que encontró durante sus viajes. Muchos le amaron y le siguieron para hacerse sus discípulos. Hoy compartimos con ustedes la vida y enseñanzas de Quetzalcóatl, con extractos del Evangelio de los Toltecas. Estos extractos describieron la búsqueda de Quetzalcóatl por la sabiduría y el conocimiento, su creciente fama y su regreso eventual a Tula, donde comenzó a difundir sus enseñanzas. El Evangelio de los Toltecas. La vida y enseñanzas de Quetzalcóatl. La helada. Antes de llegar al país de la sabiduría, ellos atravesaron un paso en las montañas, llamado Cerro Humeante y Mujer Deslumbrante, en la Sierra Madre. La noche estaba fría y nevaba, y como estaban desnudos y cansados, algunos de ellos murieron allí. Ese fue el precio final que los hechiceros habían pedido, la vida de la gente. Al amanecer, Seacatl vio los cuerpos congelados de sus músicos, sus cómicos y los cantores que con él habían ido. Lleno de pena, él se arrodilló ante sus cuerpos y se desahogó. Tú que solitario allá en lo más íntimo del cielo has pronunciado sentencia, ¿conoces acaso el precio de la vida? Tú que en tu reino de la eternidad te agotas con este sueño de un día, ¿cómo es posible que no te canses de hacernos llorar? Entonces dio órdenes de enterrar los cadáveres. Después de eso, reunió a los sobrevivientes y les prometió: amigos, no teman. A partir de ahora ya no les causaré dolor. No permitiré que sean cubiertos por las sombras, porque han padecido demasiado conmigo. Se han esforzado inmensamente. ¿Los olvidaré? ¿Acaso los borraré?
Sus seguidores. Año 2, Acalt, 987 EC. Solo 8 personas entraron al país con él. Timal, también llamado el imitador, Ocelot, Ozomal, Cuautli, Huitzilo, Chicomecualt, Ciucualt y Matlazochil, quien siendo el mayor también tenía la mayor autoridad. Estos hombres, quienes estaban dedicados al servicio de Seacalt, iban a todas partes como los guardianes de su palabra, difundiéndola obedientemente por todo el país. Después que él los dejó, ellos se dispersaron por el mundo, divulgando las noticias de sus actos. Seacatl les encomendó a estos hombres que llevasen una vida de penitentes, viviendo en comunidad y retirados de las multitudes. También les pidió que fueran castos y ayunaran regularmente. Les solicitó, asimismo, que no olvidaran las cosas que aprendieron en Tula, sino que las recordaran y las compartieran. Cuando entraron a la tierra del sur, ellos adoptaron túnicas de peregrinos, los trajes llamados Micatilma, manta del muerto, y Mostlacaquetza, túnica radiante. Se dejaron crecer la barba y el cabello, y ya no usaron sombreros, ni fajas, ni adornos. Y como un escudo, el penitente portaba un collar de madera que usaba en sus oraciones. Se los llamaba Zoacatle, los aceptados, o Motoloni, los pobres. Caminaban por todas partes y en general eran bienvenidos, pues la noticia de su expulsión de Tula y las acechanzas y emboscadas de los hechiceros volaban antes que llegaran y eran conocidas. Poco a poco el número de sus seguidores creció, de modo que cuando llegaron a la ciudad de los Itzáes ya sumaban unas 400 personas. En el reino del sur. Los habitantes de Chichén Itzá le dieron la bienvenida con una gran ceremonia, pues dijeron que el penitente, como rey de Tula, tenía el poder de curar. Muchos enfermos llegaban hasta su retiro para ser tocados por él. Dicen los ancianos que él curó a mucha gente allí. Las nuevas de su presencia viajaron por todas partes, ya que el recuerdo de su reinado era bueno. Muchos reyes se acercaron a verlo, pidiéndoles su consejo. Muchos otros enviaron a sus embajadores para aprender de él las artes y formas del gobierno tolteca. Otros vinieron a invitarlo a visitar sus reinos o a pedirle que enviara un embajador a su dominio. En Cozumel, una isla cerca de tierra firme, él hizo erigir un santuario hecho de cal y canto. Tenía 10 palmos de altura en el medio de un patio muy pintado y decorado. También hizo construir un templo muy solemne donde muchos devotos se daban cita constantemente. En el santuario puso una cruz en memoria de los hijos de Tlaloc, señores de los 4 rumbos, y la dejó allí para que los moradores recordaran su paso por su tierra. Sus seguidores llegaron a ser tantos que los señores del lugar le pidieron que se estableciera en una ciudad independiente. Entonces, él eligió un parque próximo a la ciudad al que llamaron Tío. Allí hizo preparar cimientos muy buenos donde fundar su campamento. Rodeado esta base estaba un muro, tan grueso como un octavo de legua, dejando 2 puertas angostas como el único acceso a la ciudad. En el patio construyeron templos en recuerdo de los que había en Tula. Al más grande le llamaron el Templo de la Serpiente Emplumada, e hicieron otro redondo con 4 puertas y diferente de cualquier otra construcción en estas tierras, que dedicaron al culto del espíritu. También construyeron casas para ellos y el campo para el juego de pelota, donde Seacalt y sus amigos se ejercitaban. Él instituyó que los señores de esas tierras se reunieran periódicamente en su ciudadela para discutir los asuntos del reino y concertar acuerdos sobre consejos de paz. Hasta entonces, los reinos de la tierra habían estado divididos, pero para cuando él se marchó, todos disfrutaban una gran paz y amistad. Él aconsejó a los señores que recorriesen los pueblos y ciudades y encontraran a los ciegos y discapacitados
y les proveyeran de lo necesario. También les aconsejó que velaran por la educación de los niños y el bienestar de los ancianos y los pobres. Él sugirió que encontraran personas talentosas para el servicio del gobierno y les asignaran la tarea de cuidar a los niños y la paz de la ciudad. Él les pidió que trabajaran duro para ellos y su gente. En la ciudad de los Itzáes, él buscó a los hombres sabios para aprender de su sabiduría, y ellos le confiaron todos sus secretos y lo consolaron por todas las tribulaciones que había sufrido desde Tula. Y allí el caciquele vino a buscarlo para pedirle que sea su rey, pero él se negó y en cambio recomendó a Timal, su discípulo. Después que Seacal partió de Itzáes, Timal cumplió ese compromiso y fue con ellos y fundó una dinastía de reyes y sacerdotes. También los pipiles, gobernadores de Nicaragua, vinieron a buscar a Seacal pidiendo que los confirmase. Él fue con ellos para establecer los límites de su reino. Donde quiera que iba, dejó a algunos de sus discípulos para representarlo y transmitir el modo de vida tolteca. A su vez, en cada lugar, él buscó el conocimiento entre los ancianos y los sabios y estudió sus creencias, costumbres y formas de vida. Es así como él perfeccionó su propia sabiduría. El Pozo, año 6, Acatl, 992 EC. Cuentan los ancianos que Tezcatlipoca envió a sus secuaces para seguir a Seacatl, a espiar sus actividades y obstaculizar su camino, usando intrigas y manipulaciones, y algunos villanos de la región se levantaron en su contra y trataron de asesinarlo. Pero Ometeotl, ser supremo, fue guiando sus pasos, y él siempre logró escapar ileso de quienes lo acechaban. Tales actos llenaron de espanto el corazón de Seacal, tomando estas acciones como una señal de Ometeotl, el ser supremo. Él resolvió que era hora de mudar su campamento y continuar su camino. De este modo, él reunió a sus amigos y se despidió de ellos, exhortándoles a permanecer fieles a su recuerdo, y luego partió. En su camino de regreso al reino tolteca, se detuvo en Champotón. Allí cerca, en el mar, a solo un tiro de piedra desde la orilla, él hizo construir un edificio para sí. De esta manera, Seacal dejó memoria perpetua de sí mismo y del reino del sur. En Cholula. En su viaje él pasó por la ciudad de Tenayuca, donde se quedó por algún tiempo. Después de eso se dirigió a Culhuacán y permaneció allí otra temporada. Desde allí cruzó las montañas y subió a Cuauhquecholán, donde los nativos erigieron un templo en su nombre y un santuario en el que ellos lo adoraron como a un dios. También le pidieron que nombrara a Matlazóchitl como su embajador. Los peregrinos sufrieron grandes penurias, porque el reino estaba dividido. Sus habitantes habían olvidado la ley de Ometeotl, ser supremo, y al ponerse de parte del grupo de Tezcatlipoca, habían empezado a rendir tributo a los enemigos de Tula. Por todas partes marchaban los ministros del hechicero, usando promesas y tesoros para seducir a la gente y forzarla a seguirlos. Las ciudades e incluso las familias estaban divididas, cada cual adoraba a quien mejor le parecía. Había mucha confusión entre la gente. En medio de toda esta contaminación, la ciudad de Cholula permaneció pura, ya que dentro de sus límites el recuerdo de Quetzalcóatl era fuerte. Muchos ministros de la ley antigua, hostigados y desconcertados por los cómplices del hechicero, buscaron refugio en esa ciudad y establecieron allí un buen gobierno. Fue hacia Cholula, entonces, que el penitente dirigió sus pasos. Cuando llegó a la ciudad, fue tan bien recibido que decidió establecerse permanentemente con los cholultecas. Ellos, a cambio, erigieron para él un magnífico templo, hermoso y bien construido. También le ofrecieron el uso de algunas cuevas cercanas al templo,
donde él se refugió con su gente. En Cholula, Seacal comenzó a impartir sus enseñanzas, de acuerdo con las señales y voces del cielo, haciendo uso de todo lo aprendido como peregrino en las tierras por las que había viajado y con los sabios del Reino del Sur. Thank you, gentle viewers, for your company for Between Master and Disciples. Please stay tuned to Supreme Master Television for Planet Earth, our loving home, coming up next after Noteworthy News. We wish you peace, love and harmony. Gracias, gentiles televidentes, por su compañía en Entre Maestro y Discípulos. Permanezcan en sintonía de Supreme Master Television para ver Planeta Tierra, nuestro querido hogar. A continuación, tras noticias de interés, les deseamos paz, amor y armonía. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.